tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. El Departamento de Ciudadanía e Inmigración anunció nuevos cambios en el examen de naturalización. De acuerdo a un comunicado de prensa de USCIS, los cambios se deben al hecho que la ciudadanía por naturalización es un privilegio que permite a los ciudadanos convertirse en miembros de la sociedad americana, con derechos importantes y responsabilidades que todos los ciudadanos deben de respetar y ejercer. No es la primera vez que bajo la administración del presidente Trump se aplican cambios al proceso de ciudadanía para endurecerlo un poco más. Pero ¿cuánto afectan estas nuevas medidas la obtención de la ciudadanía? Hoy conversamos con un experto sobre el tema. Comenzamos. Gracias una vez más por acompañarnos y para conocer más sobre los nuevos cambios en el examen de ciudadanía y sus consecuencias, damos la bienvenida a uno de nuestros expertos en inmigración, el abogado Johan Cuellar. Bienvenido, Johan, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Jackie, gracias. Muy complacido y muy honrado de poder tener ese tiempo con ustedes, con toda la audiencia de Acción Hispana, para aclarar dudas y obviamente pues para dar actualizaciones sobre lo que está ocurriendo en materia de inmigración, que es un tema tan de actualidad bajo esta nueva administración. Claro que sí, todos los días sucede algo, como por ejemplo el caso, antes de pasar a nuestro tema de hoy, el caso de último momento que es con las visas de trabajo H1B, que ha salido ahora la noticia de que ahora tendrán un costo de $100,000. ¿Afecta esto? ¿A quiénes afectan, mejor dicho? Bueno, primero es preciso aclarar que las visas H1B son visas destinadas a contratar mano de obra calificada, sí, extranjera. Básicamente en las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Esta visa H1B tiene una gran ventaja y es que conduce de manera directa a la residencia. Es decir, que una persona que obtiene esta visa se puede considerar que se va a ser residente aproximadamente al segundo o tercer año después de tener esta visa. ¿Quiénes se van a ver afectados? Obviamente, en primera instancia, las compañías o las organizaciones que ejercen sus labores en estas áreas del conocimiento, como les decía, la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, puesto que va a ser mucho más costoso poder traer mano de obra calificada de otros países. Entonces, primero se van a afectar ellos y segundo, las personas que cumplen este perfil y que obviamente debido al desincentivo que las compañías van a tener, se va a ver afectado el número de personas que van a poder emigrar a los Estados Unidos bajo esta visa. Sí, yo me imagino que la razón detrás de esta medida es porque, como decías tú, estas son unas visas que están supuestas a traer mano de obra calificada y con esto lo que están diciendo es, no están viniendo estas personas porque no todo el mundo va a tener $100,000 para pagar esta visa o no todas las compañías van a estar dispuestos a pagar esta cantidad de dinero. Es como que forzando más a las compañías a traer a contratar mano de obra de aquí, ¿no? Porque las compañías lo que dicen es que aquí no existe la mano de obra que ellos necesitan y por eso lo tienen que traer de otros países y les salía más económico hacerlo de esa forma. De esta forma ahora tendrían las compañías que contratar mano de obra de aquí dentro del país. Correcto, se van a ver forzadas a contratar mano de obra local, sí, porque definitivamente no va a resultar muy costoso poder traer un extranjero, un profesional extranjero a trabajar a los Estados Unidos. Y segundo también, creo yo, tiene el fin de evitar el fraude, ¿no? Porque no se nos presta para mentir, mucho fraude también, claro que sí. Se presta para muchos fraudes, compañías que de pronto
no, son compañías de papel, compañías piratas que únicamente las crean es con el propósito de traer a alguien a los Estados Unidos para obtener su residencia. Entonces, definitivamente va a desincentivar el uso de esta herramienta o este mecanismo para atraer inmigrantes profesionales y segundo también para personas que la usaban para cometer fraude migratorio. Claro, es lo que hemos venido hablando anteriormente. Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Han utilizado esta herramienta que tenían para cometer fraude y ya estamos en tiempos de que ya todo se ha descubierto y que ya no están siendo tan lineal como eran antes ante estos tipos de fraudes, ¿no?, que se estaban cometiendo. Definitivamente, es cierto, pero desafortunadamente, como se dice coloquialmente, van a caer justos o van a pagar justos por pecadores, ¿no? Y eso lo vemos no solamente con el tema de las visas H1B, lo vemos también, lo estamos viendo actualmente con las visas U, que son para víctimas de crímenes, porque también se han visto muchos fraudes a través de esta visa y entonces el gobierno está siendo mucho más estricto, más rígido y está complicando las cosas para las personas que son elegibles para las visas U. Ahora, pero esto no afecta a la persona que ya se le dio la visa o la persona que le ha sido aprobada la visa. ¿Esto es para la persona que empiece a aplicar o que piense aplicar en el futuro? Correcto, así es. No es para las personas que están actualmente bajo esta categoría de visa, sino para las que están planeando aplicar a ellas posteriormente. Okay. Bueno, vamos a ver qué suceden con todas estas cosas y lo primero que tienen que conocer es que tienen que tener $100,000 ahorrados porque no creo que siempre la compañía siempre pague esa cantidad por traer a la persona, ¿no? Hay veces que la misma persona tiene que costearse los gastos. Bueno, en teoría la ley demanda que sea la compañía o el empleador quien cubra esos gastos, ¿sí? Eso es lo que la ley exige. Pero sí, como lo decíamos, han ocurrido muchos fraudes en donde se crean compañías piratas y con el propósito de traer inmigrantes y el inmigrante es el que el que pagaba todas las tarifas y los costos, que no es lo correcto, no es lo legal, pero con esos cambios obviamente va a ser mucho más difícil que una persona desembolse toda esa cantidad de dinero para poder emigrar a los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla este proceso con estas nuevas medidas. Claro que sí. Bueno, vamos ahora a nuestro tema de hoy, que es otro cambio, los cambios en el examen de inmigración, de ciudadanía. Y el examen va a contar, ¿no? O la ley nueva va a contar, según lo que tengo aquí, en 5 pilares. Ellos se han basado en 5 pilares para que las personas califiquen para poder hacerse ciudadanos americanos. Vamos a empezar por el número 1 y vamos a ir desglosándolos a ver qué quieren decir. El primero lo tenemos. Restablecer una evaluación rigurosa para extranjeros y revisiones más estrictas a las excepciones por discapacidad en inglés y educación cívica. Sí, correcto. Vamos a la segunda parte de este primer punto. Restricciones o revisiones más estrictas a las excepciones por discapacidad en inglés y educación cívica. ¿Qué pasa? La ley de inmigración establece algunas excepciones para las personas que, por ejemplo, condiciones médicas, no pueden tomar el examen de naturalización, ¿sí? El examen de cívica, de conocimiento, de inglés, de historia. Y usualmente, o lo que existe, es un formulario que debe ser firmado por un médico que certifique que esta persona no tiene la capacidad para tomar el examen. Y si el Servicio de Inmigración consideraba que definitivamente el aplicante no tiene esa capacidad, pues lo eximía del examen. Ahora el gobierno lo que ha indicado es que vamos a ser más estrictos, vamos a ser mucho más estrictos a la hora en que revisemos estos formularios que usan los aplicantes para eximirse del examen. Entonces le van a poner más el ojo para determinar si lo que el médico escribió allí es cierto, es real y si amerita
la excepción del examen. Y obviamente también la primera parte de este punto, restablecer una evaluación rigurosa para extranjeros, obviamente lo que uno quiere decir, vamos a ser más incisivos a la hora de revisar cada aplicación para determinar si el aplicante es elegible o no para la naturalización en los Estados Unidos. Es decir, que van a estar mirando en esa primera parte con lupa todas las aplicaciones, ¿no? Para ver si en verdad calificas o no calificas. Y lo de la... Definitivamente. Ajá. Quería traer a colación un ejemplo. La gente a veces hace su proceso de inmigración desde por ejemplo, inmigra a los Estados Unidos con una visa. En los Estados Unidos se casa con un ciudadano, una ciudadana de Estados Unidos, tiene su residencia temporal, luego permanente, y posteriormente van a aplicar a la ciudadanía. El Servicio de Inmigración, lo que está diciendo con esto es vamos a revisar desde el primer momento en que usted hizo un trámite con nosotros para determinar si es elegible. Por ejemplo, si la persona mintió al momento en que aplicó a la ciudadanía, perdón, a la visa para emigrar a los Estados Unidos o para no emigrar, una visa de turismo, cometió o dijo una mentira que tiene el propósito de obtener el beneficio de inmigración, de eso se puede pegar el gobierno para decir, usted mintió desde un comienzo, por lo tanto la base de todo su caso se cae, le negamos su ciudadanía y aún puede correr el riesgo de perder su residencia y de ser encontrado deportable. Entonces hay que ser muy cautelosos. Un ejemplo también que tuve recientemente de alguien que me llamó, esa persona se casó, estaba casada con un ciudadano de los Estados Unidos. Esa persona estaba en un país de Sudamérica. Su esposo hizo la petición por esa persona. El Servicio de Inmigración aprobó la petición y como estaba en el exterior, envió sus documentos, su caso con el Centro Nacional de Visas para el proceso consular. Esa persona no actuó ante el Centro Nacional de Visas, se quedó quieta, no hizo absolutamente nada. Después de un tiempo, como 5 o 8 años después, obtuvo su visa de turismo. Con su visa de turismo viajó a los Estados Unidos, ¿sí? Y estando aquí en los Estados Unidos, le pareció muy sencillo simplemente someter su aplicación de ajuste de estatus basada en la petición que 8 años atrás su pareja ciudadana de Estados Unidos había hecho y ha sido aprobada. Sometió la aplicación, el Servicio de Inmigración aprobó la residencia de esta persona. Esa persona se hizo residente, estuvo por 8 años como residente, aplicó a la ciudadanía y al momento de la entrevista el oficial encontró que debido a que esa persona no había actuado en el proceso consular 8, 10, 15 años atrás, esa I-130 había sido revocada y como fue revocada, su residencia también va a ser revocada y por lo tanto no era elegible para la ciudadanía. Básicamente todo lo que había construido se cayó básicamente por un error que no vieron desde un principio. ¿Sí? Se confiaron de algo que creyeron que estaba bien, pero al final en el examen de ciudadanía, en la entrevista, salió a flote y todo su caso se vino abajo. Entonces, eso es lo que estamos viendo desde ya y seguramente vamos a verlo mucho más seguido de ahora en adelante. Claro, y también me imagino que en la segunda parte de este primer punto, ¿no? De lo del examen en español, las personas mayores, eso de revisiones más estrictas a las excepciones por discapacidad en inglés y educación cívica. Ahí entran también las personas mayores que le hacen el examen en español, porque dado que son personas mayores, que ya no tienen retención, que no hablan inglés, ¿ahí entraría eso también? Recordemos que hay excepciones de ley que hacen que una persona de por sí sea exenta del examen en inglés, por ejemplo, o del número de preguntas que debe responder de manera correcta en el examen. Son las personas que llevan tienen más de 65 años de edad y creo que deben tener más de 20 años como residentes de los Estados Unidos. Esas personas son elegibles de manera automática para el examen corto de ciudadanía y para tomar el examen en español. No necesitan probar nada más, simplemente la edad y el tiempo en calidad de residente. Lo mismo opera para personas que tienen 55 años de edad y creo que son 15 de residente y 50 y 15, no recuerdo exactamente ahora los números, pero esas personas de manera automática califican para el examen en español sin necesidad de nada más. Algo diferente es, por ejemplo, cuando una persona
de menor edad, por ejemplo, 20, 30 años, dicen, no, yo no puedo tomar el examen porque tengo una condición mental, tengo una condición física que me impide memorizar, y es allí donde el gobierno va a poner su mirada para determinar si esa persona sí efectivamente es elegible para la exención del examen de ciudadanía. Interesante. Vamos al segundo punto, porque como dijimos son 5 pilares. El segundo es guía para oficiales en la evaluación del buen carácter moral. ¿Qué es el buen carácter moral o qué consideran ellos como un buen carácter moral? El carácter moral es una condición que el aplicante para ciudadanía debe cumplir y que consiste básicamente en su buen comportamiento, ¿sí?, dentro de los Estados Unidos o su buen comportamiento en el país. Cuando una persona aplica naturalización, el gobierno va a valorar ese carácter moral de los últimos 5 años, contados a partir de hacia atrás del momento en que aplica la ciudadanía, ¿sí? Va a revisar, por ejemplo, si la persona tiene antecedentes criminales, si debe child support, si le debe dinero al gobierno, ¿correcto? Pero ahora, con esas nuevas medidas, el gobierno está diciendo, no solamente vamos a revisar si la persona no ha cometido faltas, sino también vamos a evaluar si la persona ha tenido acciones positivas y tendientes a demostrar que sería un buen ciudadano. Es decir, no solamente van a evaluar lo que no ha hecho, sino que van a evaluar también lo que ha hecho positivamente para contribuir al país. Entonces el gobierno puede decir, ok, sí, usted no ha sido ningún criminal, usted no ha cometido ninguna falta, pero demuéstreme usted qué ha hecho, ¿sí?, de manera positiva para aportar a los Estados Unidos. Muéstreme cuál es su involucramiento, por ejemplo, con la comunidad. Muéstreme qué trabajo eventualmente social usted ha hecho, cómo ha participado, cómo ha ayudado a su comunidad. Entonces el oficial puede demandarle eso al aplicante para demostrar, para que le pueda demostrar si efectivamente es una persona de buena conducta moral. Y me imagino que ahí también entrarán la revisión de las redes sociales, ¿no? Porque hoy en día casi todo el mundo tiene redes sociales y se expresan en las redes sociales. Eso ahí también sería como para ver si la persona tiene un buen carácter moral o no. Definitivamente. Y otro punto importante, el gobierno ha dicho también con estas nuevas medidas que va a reactivar las visitas al vecindario. Es decir, Sí, que un oficial de inmigración puede ir el a cuarto preguntar a punto. sus vecinos qué tan buen vecino es usted, ¿correcto? Y de acuerdo, eso va a ser un factor que el oficial va a usar para determinar si es una persona de buen carácter moral. Claro, entonces el cuarto punto y el tercer punto van de la mano con el del buen carácter moral, pero ¿qué le van a preguntar a los vecinos? O sea, van a ir puerta por puerta preguntando a los vecinos, esta persona, ¿en qué se van a basar? Porque el cuarto dice, retoma investigaciones vecinales para verificar que los extranjeros cumplan los requisitos legales y merezcan la ciudadanía americana. Pero ¿bajo qué bases? ¿Bajo qué premisas? ¿Qué le van a ir a preguntar a los vecinos? Porque usualmente uno no conoce a los vecinos. El vecino es de hola, hola, bye, bye, cuando se ven, porque la mayoría de las veces ni nos vemos. Es algo que es como muy vago, es como un punto muy gris, ¿sí? Es muy incierto, no sabemos. Por un lado, tenemos claro que el gobierno en este momento no tiene la cantidad de personal como para enviar a un oficial a hacerle preguntas a los vecinos sobre cada persona que somete una aplicación en la ciudadanía. Yo me imagino, yo presumo que lo hará en casos donde sospecha que el aplicante no tiene la buena conducta moral. Enviará a un oficial para hacerle preguntas a los vecinos, por ejemplo, ¿usted ha visto algo extraño en el comportamiento de sus vecinos? ¿Alguna conducta que le genera algún tipo de sospecha? ¿Sí? No sabemos, por ejemplo, usted de pronto ve muchos carros llegando a la casa de su vecino a alta hora de la noche. ¿Será que tiene algún tipo de negocio que no es legal? ¿Usted en qué ha visto a su vecino de pronto algún comportamiento y tal vez el vecino pueda decir, sí, yo lo he visto que sale, no sé, sale con su arma, a veces pelea mucho con los vecinos y la ha sacado, no sé. O sea, todos esos detalles son un poquito inciertos, pero lo que sí el gobierno ha sido claro es en que tácitamente es el que va a buscar la forma de encontrar argumentos para decir al aplicante que no es elegible para la ciudadanía. Entonces hay que caminar muy rectamente.
Me imagino que la persona con historial delictivo, la persona con historiales de que pertenecen a pandillas, las personas con historial de violencia doméstica, me imagino que esas personas quedarían fuera de poder hacerse ciudadanos americanos, ¿no? Supongamos que una persona, como tú lo decías, fue arrestada en algún momento por violencia doméstica, ¿sí? Pero tal vez su esposa o la víctima le quitó los cargos. Y ese solamente hecho no hace a la persona inelegible para la naturalización. Pero el oficial puede poner su mirada ahí y decir, yo quiero estar seguro que esta persona se siguió comportando bien. Y a raíz de eso, enviar a un oficial para que haga una investigación acerca del comportamiento de ese aplicante en su vecindario. Porque el oficial tiene sospecha de que por ese antecedente, aunque no hay un conviction o una condena, el oficial puede tener la sospecha de que esa persona puede tener un comportamiento violento. Claro, yo creo que es como que muy amplio el espectro, ¿no? De todas las personas que pueden caer ahí, porque ¿qué pasa con los depredadores sexuales? ¿Qué pasa con...? Hay tantas personas y hay tantos delitos que me imagino que es Sí, como en dependencia al oficial que le caigas, ¿no? Y cómo le sí, caigas al oficial. de todas maneras, ya aquí sí hay ciertos delitos que por sí automáticamente hacen inelegible a una persona, ¿sí? Para la ciudadanía, ¿sí? De manera automática. Delitos que son muy serios, delitos que son muy graves, por ejemplo, delitos relacionados con narcóticos, posesión, distribución de narcóticos, son delitos muy graves que hacen casi que de manera automática inelegible a una persona para la ciudadanía. Pero hay crímenes que no, ¿correcto? Que no hacen que una persona sea automáticamente inelegible para hacerse ciudadano. Pero esos antecedentes, aunque no hagan de manera automática inelegible a esta persona, pueden llevar al servicio de inmigración a considerar que esta persona podría hacerlo y por lo tanto es donde el gobierno va a entrar a acabar más profundo, ¿sí? Para determinar si el comportamiento de esa persona, a que no tenga ninguna convicción o ninguna sentencia o condena, su comportamiento sí lo puede hacer inelegible para ser ciudadano. Okay, bueno, vamos a pasar al punto número 5, que era aclarar que registrarse o votar ilegalmente o hacer afirmaciones falsas sobre la ciudadanía descalifica a los extranjeros para demostrar un buen carácter moral. Como que todas giran alrededor del buen carácter moral, ¿no? Definitivamente, aunque este quinto punto teóricamente ya existe o ya se aplica, lo que estamos viendo en general la política de este gobierno, el discurso de este gobierno, lo hemos visto muchas veces por parte del presidente y sus funcionarios, ellos han alegado que en los Estados Unidos mucha gente, aunque sin ser ciudadanos, han votado y eso ha afectado eh, a, a los resultados finales de las elecciones en el país. Entonces ellos han querido enfocarse mucho en este punto y lo están haciendo ahora en la ciudadanía, lo quieren reforzar en la ciudadanía para de alguna manera justificar y encontrar también si hay personas que sin tener el derecho a votar lo han hecho. Y créanme que no puede ser tan loco, aunque no es algo tan común, pero sí, en mis 13 años de ejercicio de la ley de inmigración, he visto un caso donde una persona lo hizo, según ella, de manera inconsciente, por desconocimiento, pero lo hizo. Fue un caso, pero en algún momento hace mucho tiempo atrás. Sí, de que Entonces, entonces el gobierno lo que quiere con esto es básicamente asegurarse de que ninguna persona que no tenga el derecho de votar lo haya hecho. De que se dan los casos, se dan, y cuando ya llegan la época, las campañas, la época de votación, se han visto casos y se vieron muchos casos el año pasado de que le mandaban a personas que no eran ciudadanas, le mandaban tarjetas para votar. Es como que están apretando las tuercas, pero yo pienso que deberían empezar por los departamentos de votación, ¿no? Donde mandan esas tarjetas, porque si yo no estoy registrada y no soy ciudadana, ¿cómo tú me vas a mandar una tarjeta mía a mi casa para que yo vaya a votar? Tiene razón, debería comenzar por ahí, pero igual, si recuerda que el desconocimiento de la ley no es una excusa para no cumplirla. Entonces el gobierno básicamente dice, si usted recibió la tarjeta y usted votó,
el hecho de que usted no supiera que no pueda votar o el hecho de que lo hayan invitado a votar no es un derecho que se le da para que usted infrinja la ley. A mí me parece que con todo esto lo que están haciendo es más difícil y desalentando un poco a la gente a hacerse ciudadanos. Sí, tal vez quieren dar un golpe en el ánimo, un golpe moral, pero yo quisiera más bien es animar a la gente a que lo haga. Claro, va a requerir más preparación, hacerse ciudadano o naturalizarse ciudadano de los Estados Unidos, va a requerir que nos enfoquemos más en la preparación que vamos a tener en el estudio de las preguntas. Va a ser muy importante que se cuente con asistencia profesional para evitar cometer errores en la aplicación, asistencia profesional que haga un análisis detallado de toda su historia migratoria con el fin de evitar encontrarse una sorpresa en el momento en que va a tomar o presentar el examen de ciudadanía. De tal manera que se minimicen los riesgos, ¿sí? Y se minimice la posibilidad de que el Servicio de Inmigración niegue la aplicación. Ahora, Incluso las preguntas ahora son más que antes. Sí, eran 100 a partir de, o mejor, las aplicaciones que el Servicio de Inmigración reciba a partir del 20 de octubre, esas aplicaciones o esos casos van a estar sujetos a la nueva reglamentación que demanda que el aplicante ya no estudie solamente 100, sino 128 preguntas, de las cuales más o menos el 25% van a ser preguntas completamente nuevas, ¿sí? Van a tener un poquito más de profundidad, es decir, que la persona sí o sí va a tener que tomarse más en serio el examen de ciudadanía. Bueno, Johan, consejo para las personas, ¿qué les aconsejas a esas personas que están en trámites de hacerse ciudadano y aquellas que están pensando en hacerlo, que al ver esto ahora dicen, espérate, a lo mejor no me quedo como residente? La residencia, yo siempre le he dicho, es algo muy frágil, ¿no? Te da un estatus legal, estás legal, puedes trabajar, puedes hacer tu vida, pero es algo como que muy frágil. Sí, dos cosas quisiera recomendar principalmente. Primero, que no se desanimen con esas nuevas medidas. Y segundo, que no se apresuren a someter su aplicación antes del 20 de octubre únicamente para evitarse las 128 preguntas, ¿sí? No se apresuren, más bien tómense su tiempo para que un profesional, una agencia sin ánimo de lucro especializada en temas de inmigración, revise su caso, ¿sí? Detalladamente, toda su historia de inmigración y prepare un caso que sea lo suficientemente fuerte. Si tiene antecedentes criminales, así hayan ocurrido hace 20, 30 años, supremamente importante que usted antes de pensar en someter la aplicación o antes de prepararla, pida una copia certificada que incluya el récord del arresto y que indique la disposición del juez y que sea un abogado de inmigración que evalúe ese récord criminal para determinar si usted es elegible o si no va a ser descalificado por el aspecto del buen carácter moral. Entonces, sobre todo esas personas que tienen ese tipo de antecedentes, personas que han cometido faltas contra la ley de inmigración, no tomen el examen o el proceso de ciudadanía tan a la ligera. Revísenlo detalladamente, busquen asistencia, ¿sí? Y hagan de la manera correcta. También recordarles que, aunque en este momento el costo de la aplicación para la naturalización es de $725, hay excepciones en donde usted puede pagar o el aplicante puede pagar el 50% de ese monto y en algunos casos verse eximido del pago total de esta tarifa para naturalización. Así que tenga en cuenta esos detalles, pregunte, no se desanime, mejor prepárese. Si su debilidad es el inglés, enfóquese en el inglés. Él no le van a demandar un inglés fluido, pero sí un inglés en donde usted le entiende al oficial, ¿sí? Y donde usted se haga entender con el oficial. No tiene, repito, no tiene que ser un inglés perfecto, no tiene que ser un inglés fluido, ¿sí? Pero sí un inglés donde usted se haga entender y donde le entienda. No, claro, y ahora están exigiendo no solamente hablar, leer y escribir. O sea, yo les recomendaría que vayan a los high schools, que ahí dan clases de inglés gratis de noche.
para que aprendan algo, para que se puedan más o menos defender a la hora de enfrentarse al oficial de inmigración. Y también se nos quedó por fuera, Johan, si debe dinero de manutención o child support o si debe dinero de impuestos, los taxes, ponga todo eso al día antes de llenar la aplicación, porque eso entra en lo del buen carácter moral, como habíamos dicho antes. Así es, debe estar al día con el child support. Y con respecto al IRS, no necesariamente es no tener deudas, no, pero sí al menos tener un acuerdo de pago con el IRS y que usted esté al día con el IRS al momento en que usted presenta su examen de ciudadanía y lleve evidencia de toda esa documentación. Pero creo que ya no estaban viendo con buen ojo eso de que tienes un plan de pago con el IRS con estas nuevas regulaciones, ¿o estoy equivocado? Como lo decíamos, hay muchas áreas grises, vamos a ver cómo lo evalúa el gobierno, cómo lo evalúan los oficiales, ¿sí? Porque un asunto es, por ejemplo, que tú hagas tus impuestos y digas que le debes cierta cantidad de dinero al gobierno y pides al gobierno un acuerdo de pago respecto a lo que debes de ese año. Es muy diferente, por ejemplo, si tú has dejado de hacer taxes por los últimos 3, 4, 5 años, ¿sí? Y ahora tienes urgencia de aplicar la ciudadanía y ahora pides un acuerdo de pago. Eso puede ser visto, desde mi opinión, de una forma, no de la mejor forma. ¿Por qué? Porque usted puede ver, ok, usted ahora llegó a un acuerdo con el IRS, es porque está aplicando la ciudadanía. Pero si no lo hubiera hecho, seguramente todavía le seguiría debiendo dinero al tío Sam. ¿Me hago entender? Entonces, hay que evaluar cada caso de manera muy particular para determinar cómo un oficial o cómo el gobierno vería, o con qué ojos el oficial vería su caso. Así mismo. Bueno, pues ya lo sabe, amigo. Si debe dinero de manutención, si debe dinero al IRS, si tiene algún tipo de problema, arregle todo, ponga la casa en orden antes de aplicar para la ciudadanía y no se desanime, que aunque pongan unas preguntas de más, unas preguntas de menos, un poco es historia lo que le van a preguntar, historia cívica, y busque algún lugar donde le den algún cursito de inglés y no se me desanime. Gracias, Johan, por habernos acompañado hoy. Siempre es un placer contar contigo. Gracias, Jackie. El honor es mío, de verdad. Muchas gracias por la oportunidad y poder compartir con tu audiencia esos temas de inmigración. Un placer. Era el abogado de inmigración, Johan Cuellar. Y así concluimos por hoy. Recuerde suscribirse a nuestro canal, regálenos su like y compartir esta entrevista para que llegue a muchas más personas y se mantengan informadas sobre todo lo que acontece en el país y el mundo. Como siempre digo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hasta la próxima.